15 momentos increíbles que hicieron historia en The Masters. ¿Alguna vez has visto a un deportista hacer algo tan absurdo, tan imposible, que parece sacado de una película? Pues prepárate, porque estás a punto de revivir los 15 momentos más brutales que han ocurrido en el torneo más legendario del golf, The Masters. Golpes que desafiaron la física, derrotas que rompieron corazones y hazañas que quedaron grabadas para siempre en la historia del deporte. Porque esto no es solo golf, esto es Augusta National. Y aquí lo imposible pasa todos los años. Mickelson y el disparo que desafió la lógica. Masters 2010, última jornada, hoyo 13. Phil Mickelson está atrapado entre árboles, con la bola enterrada en un mar de pinocha. No hay ángulo, no hay camino, solo ramas, tierra y la presión de estar jugándose un mayor. Cualquier otro habría sacado al centro y seguido desde allí. Pero Phil no juega como los demás. Hierro 6 en mano, 200 yardas por delante, una rendija entre los árboles más estrecha que una puerta, y desde un suelo inestable decide jugársela. Lo que pasó después rozó lo absurdo. La bola salió disparada como un rayo, esquivó cada rama por milímetros, cayó suave sobre el green y rodó hasta frenarse a solo un par de metros del hoyo. La grada enloqueció. Los comentaristas no daban crédito. Todos en casa pensaban lo mismo. Acaba de hacer eso, Phil no solo fue valiente, ejecutó lo imposible y lo hizo parecer fácil. Fue el golpe que convirtió el caos en arte. Patrick Reed, la victoria más incómoda del Masters. Número 13 en nuestra lista, pero número 1 en incomodidad absoluta. Año 2018. Patrick Reed se coloca la chaqueta verde. Sin duda, el mayor logro de su carrera. Un momento que cualquier golfista soñaría vivir. Pero algo no encaja. No hay vítores, no hay euforia, solo un aplauso tibio, suave, forzado. Reed no parecía el campeón del día. Parecía el tipo que se coló en una fiesta a la que no lo habían invitado. Y eso tiene una explicación. El pasado de Reed pesaba, y no poco. Excompañeros de universidad lo habían acusado de hacer trampas, de robar. Fue expulsado del equipo de la Universidad de Georgia. Y en Augusta State, donde ganó 2 campeonatos nacionales, tampoco se ganó muchos amigos, más bien lo contrario. Pero el drama no acababa ahí. Su propia familia tampoco estaba allí, ni su padre, ni su madre, ni su hermana, ninguno fue invitado, y vivían a pocos kilómetros del campo. Tuvieron que ver el triunfo de Patrick, desde casa, en televisión, y si eso ya suena tenso, súmale su actitud, confiado, arrogante, el tipo de jugador que suelta frases como «soy uno de los 5 mejores del mundo», cuando ni siquiera ha entrado en el top 20, el que celebra como si ya hubiese ganado antes de dar el primer golpe, el que camina por el campo como si le perteneciera. Así que sí, técnicamente fue una victoria impecable. Mantuvo la cabeza fría, resistió los ataques de Jordan Spieth y Ricky Fowler y ganó el Masters. Pero el ambiente no fue de celebración. Fue raro, frío, casi incómodo. Reed ganó el torneo. Pero si uno escuchaba con atención, parecía que Augusta no sabía muy bien cómo sentirse al respecto. Patrick Reed ganó. En los papeles fue una victoria indiscutible. Pero si prestabas atención a los rostros, al ambiente, al silencio, notabas algo raro. Augusta no sabía cómo reaccionar. Fue un triunfo incómodo, tan lleno de talento como de polémicas. Un Masters difícil de digerir. Uno de esos torneos que, aunque brillan por fuera, esconden una tormenta por dentro. Porque sí, Reed lo ganó en el campo, pero fuera de él todo era tensión. Y justo por eso, su victoria no se recuerda como un momento glorioso, sino como uno confuso. Augusta celebró, sí, pero con reservas, con dudas, con esa sensación de sí, pero... Y ahora prepárate, porque pasamos de un ambiente tenso y frío a uno de los momentos más surrealistas, divertidos y mágicos que se han vivido en Augusta. Y lo mejor es que ni siquiera contaba para el marcador. Los golpes imposibles, que no contaban. ¿Y si te dijera que 2 de los golpes más legendarios en la historia del Masters no valieron absolutamente nada? Sin presión, sin marcador, sin trofeo en juego, solo un poco de tradición, técnica descomunal y una pizca de locura. Cada año, durante las rondas de práctica en el hoyo 16, los jugadores intentan hacer algo que parece más un juego de niños que golf profesional. Hacer que la bola rebote sobre el agua como si fuera una piedra lanzada en un lago. Suena a broma, pero a veces ocurre la magia. En 2009, Vijay Singh escribió historia. Lanza el golpe, la bola salta 1, 2, 3 veces sobre el agua, luego sube la pendiente del green, empieza a curvarse y ¡boom! Hoyo en 1.
rebotando sobre el agua. El público se volvió loco. Alguien gritó: «Esto no lo volveremos a ver en la vida». Spoiler, se equivocaron, porque en 2020, en el mismo hoyo, en plena ronda de práctica, apareció Jon Rahm. Y no era un día cualquiera, era su cumpleaños. Prepara el golpe, sonríe, y lo que hace parece ciencia ficción. 3 saltos limpios sobre el agua. La bola aterriza, sube el green, como si la arrastrara un imán invisible. Empieza a girar con una curva imposible y se esfuma. Dentro, otro hoyo en uno, otro golpe de otro planeta, otra locura inmortalizada en vídeo. 2 jugadores, 2 haces, 2 bolas que flotaron sobre el agua y entraron como si obedecieran una orden mágica. Y lo más loco de todo, ninguno de esos golpes cuenta oficialmente. Pero para los que estaban allí y para los millones que lo vieron después, son momentos eternos, porque hay cosas que valen más que una tarjeta firmada. Todo quedó grabado en cámara lenta. 2 hoyos en uno, 2 bolas que rebotaron sobre el agua como si fueran piedras lanzadas en un estanque. 2 momentos de locura pura, de esos que parecen mentira aunque los veas con tus propios ojos. No aparecerán nunca en una hoja de resultados. No dieron vueltas al marcador, no decidieron un título, pero aún así se ganaron su sitio entre las leyendas del Masters. Porque hay golpes que no necesitan trofeos para pasar a la historia. Y ahora prepárate para otro momento de película, porque lo que viene a continuación no parece real, parece escrito por un guionista. Pero ocurrió, bajo la lluvia, con miles de personas mirando, y con la historia esperando en el green del hoyo 18. Adam Scott, el rugido de un país. Imagina esto: hoyo 18 de agosto, cae una llovizna fina, el cielo gris, el ambiente cargado, y tú con un putt de birdie de casi 8 metros para hacer historia. Eso fue lo que vivió Adam Scott en 2013. Australia jamás había visto a uno de los suyos ganar el Masters, y Scott no solo cargaba con su propia ambición, cargaba con las heridas de todo un país, con derrotas pasadas, con la cicatriz aún fresca de su colapso en el Open de 2012. Y ahora estaba allí, ante la oportunidad, golpea, la bola rueda, el green tiembla, el público se tensa, y cuando por fin entra, Adam levanta los brazos al cielo y suelta un grito que no venía del cuerpo, sino del alma. ¡Vamos, Aussie! La grada estalla. Parecía el final perfecto, pero Augusta no entrega nada sin lucha, porque Ángel Cabrera, campeón del Masters 2009, no había dicho su última palabra. Con una calma escalofriante, responde con un approach quirúrgico al mismo hoyo 18. Birdie, empate, playoff. La tensión sube, la lluvia arrecia y la chaqueta verde sigue esperando dueño. Regresan al hoyo 18, ambos hacen par, nadie cede, y entonces se van al hoyo 10, uno de los más exigentes de Augusta. Allí se define todo, ambos jugadores abren bien con el drive, la tensión no da tregua, pero es el segundo golpe el que separa a los campeones de los que casi lo fueron. Scott lanza un misil quirúrgico, la bola cae y se detiene, a menos de 5 metros del hoyo, precisión absoluta. Cabrera responde, pero su bola queda más lejos. Tiene un putt difícil, lo intenta y lo falla, y entonces el momento. Todo se detiene, solo quedan Adam Scott, el hoyo, y el peso de todo un país apoyado en un solo golpe. Se coloca, respira, silencio absoluto. Se convierte en el primer australiano en ganar el Masters, y en ese instante nace una leyenda. Tiger Woods, el golpe que desafió la física, número 10 en la lista. Pero para muchos, este es el número 1 de todos los tiempos. Masters 2005, última jornada, hoyo 16. Tiger Woods está en plena batalla con Chris DiMarco. La ventaja es mínima, solo un golpe. Y entonces Tiger falla el tiro de salida. La bola sobrevuela el green y aterriza en el rough. Peligro. La bola queda atrapada en la hierba alta. El green que tiene por delante es una pesadilla. Empinado, traicionero, sin margen de error. Hasta el comentarista Lanny Watkins lo deja claro. Si Tiger la deja a 15 pies del hoyo, será un milagro. Pero esto no es cualquier jugador. Esto es Tiger Woods. Se toma su tiempo, visualiza, calcula cada curva, cada centímetro. Se coloca, y con esa suavidad quirúrgica que lo hizo leyenda, golpea. La bola vuela, cae justo en la cima del green, el punto exacto, donde solo un genio pondría la bola. Y ahí comienza la magia. La bola empieza a rodar, muy despacio, muy despacio, como si el tiempo se estirara. Cada espectador en casa, en el campo, en el mundo, conteniendo el aliento. La bola se acerca, más, y entonces se detiene, justo en el borde del hoyo. Un instante congelado, segundos que parecen minutos, y de pronto, como si el universo recordara su deber, la bola cae. Dentro, el público estalla.
gritos, saltos, incredulidad. Tiger no solo había salvado un hoyo complicado, acababa de crear uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte. Un golpe tan perfecto, tan cinematográfico, que parece imposible que fuera real. Pero fue real, porque lo hizo Tiger. Fue, sin exagerar, el mic drop más perfecto en la historia del golf. Un golpe que no solo definió un torneo, sino una era. Y desde entonces, esa imagen, esa bola al borde, esa pausa dramática, ese estallido final, forma parte del alma de Augusta. Larry Mease, el golpe que rompió a Greg Norman. Número 9. Y si eres fan de Greg Norman, prepárate porque esto va a doler. Masters de 1987. 3 nombres en la pelea por la gloria: Seve Ballesteros, Greg Norman y Larry Mease. Seve se despide en el primer hoyo del playoff. Quedan solo 2, Norman, el gran favorito, y Mease, el chico local. Todo apunta a un desenlace clásico, hasta que Augusta decide escribir otro guión. Segundo hoyo de desempate. Par Chetverty, Amen Corner. Norman está donde quiere estar, en el green, con una buena oportunidad de birdie. Todo parece bajo control, y luego está Mease, lejos, muy lejos, en el rough del fairway a unos 40 metros del hoyo. Lie complicada, ángulo malo, probabilidades mínimas. Pero entonces pasa lo imposible. Larry Mease saca el wedge, mira el objetivo y lanza un golpe que parece impulsado por los dioses del golf. La bola empieza a rodar, firme, decidida, con una línea perfecta, impecable, y de repente, ¡pum!, dentro. El público enloquece. Augusta estalla. Norman se queda inmóvil, congelado. Acaba de perder el Masters en un solo golpe. Un golpe que nadie veía venir, que nadie imaginaba, que nadie podía detener. Y así, Larry Mease, un chico nacido en Augusta, firma uno de los momentos más brutales y más crueles que ha vivido ese campo. Un chip, una locura, una pesadilla para Norman, una leyenda para siempre. Rory y Morikawa. El búnker más loco de Augusta. Masters 2022. Último hoyo. Domingo. Rory McIlroy y Collin Morikawa comparten algo más que talento. Comparten búnker. Están los dos, codo a codo, atrapados al borde del green. Mentiras incómodas, ángulos imposibles y toneladas de presión encima. Todo el mundo piensa lo mismo. Van a jugar a la defensiva, a asegurar, a salvar lo que se pueda. Pero número. Rory va primero. Toma aire. Golpea. La bola sale con efecto. Raspa la arena. Vuela baja. Bota con precisión. Y empieza a curvar. Todos siguen la trayectoria con la mirada. La bola rueda y de repente, ¡boom!, dentro. Hoyo desde el búnker. Birdie. La grada explota. Rory lanza el palo, grita con rabia contenida y sale del búnker como si acabara de ganar la lotería. Y lo mejor aún no había terminado. Ahora le toca a Morikawa. Y en ese momento nadie, literalmente nadie, cree que pueda repetirse algo así. Pero pasa. Golpea. Y la historia se repite ante los ojos de todos. Mismo ángulo, misma curva, misma velocidad. Y sí, otra vez dentro. Otro birdie desde el mismo búnker. 2 hoyos en uno seguidos desde el mismo lugar. La grada se vuelve loca. La gente se abraza con desconocidos. Gritos, risas, incredulidad total. Como si acabaran de ver un ovni aterrizar en el green. Hasta Rory, que había sido protagonista del primero, no puede creer lo que acaba de pasar. 2 estrellas, 2 golpes imposibles, un solo búnker y un momento que se instaló en la historia del Masters para siempre. Louis Oosthuizen, el albatros que paralizó a Augusta. Masters 2012. Última ronda. Augusta National. Es el lugar sagrado donde se forjan y se rompen leyendas. Louis Oosthuizen se planta en el tee del hoyo 2, un par 5 temido incluso por los más grandes. Pero Louis está sereno, ni un gesto de duda. Driver en mano, balanceo limpio, preciso, la bola vuela larga, tensa, recta. Aterriza donde todos sueñan dejarla, en el centro de calle, con ángulo perfecto para atacar bandera. Y ahí empieza la historia. Tiene 231 metros por delante. Elige el hierro 4. La mayoría solo pensaría en colocarla cerca del green. No Louis, él va a por todo. Golpea. La bola aterriza justo en la entrada del green. Empieza a rodar, firme, segura. Se alinea con la bandera. El público empieza a levantarse de los asientos. Rueda, sigue y de repente desaparece. Dentro, albatros, doble eagle. La puntuación más rara del golf. Y en ese hoyo nadie lo había logrado jamás en la historia del Masters. La grada estalla como si hubiese ganado el torneo en ese momento. Incluso Louis, normalmente imperturbable, deja escapar una sonrisa que lo dice todo. Acaba de hacer historia. Un momento tan limpio, tan perfecto, tan único, que ni el mismísimo Augusta pudo contenerse. Ese golpe ya no pertenece a una ronda, ni siquiera a un torneo. Pertenece a la leyenda. Bubba Watson. El golpe imposible en el playoff.
Masters 2012, Hoyo 10, Playoff, muerte súbita. Bubba Watson está peleando por su primer Masters, lanza el drive y lo manda directo al desastre. La bola vuela fuera de control y se pierde en el bosque. Para cualquier otro jugador, incluso de élite, eso sería el principio del final. Pero Bubba no piensa como los demás. Donde otros ven un problema, él ve una locura por intentar. Está a unos 150 metros, rodeado por árboles, pinocha bajo los pies. No hay línea clara al green, apenas una rendija entre troncos. La bola descansa sobre un terreno inestable. La jugada lógica sería salir al fairway, asegurar, volver al plan. Pero Bubba no juega al golf con lógica, juega con instinto. Cierra los ojos, visualiza un gancho imposible, una curva que desafía la física. Hasta Nick Faldo, comentando en directo, lo deja claro. Eso no entra ni de broma, pero Bubba lo ve claro. Toma su wedge de 52 grados, se coloca casi de lado, cierra el stance y le pega. La bola sale baja, rasante, girando con un efecto brutal. Comienza a curvar, serpenteando entre los árboles como una flecha con voluntad propia. Y de repente, ¡pum!, aterriza a menos de 5 metros del hoyo. Silencio absoluto. Nadie puede creérselo. Ha doblado las leyes del golf. Ha hecho algo que ni siquiera parecía posible de imaginar. Unos segundos después, con 2 putts sencillos, Bubba Watson se pone la chaqueta verde por primera vez y entra sin discusión en la leyenda. 2 putts más tarde, Bubba Watson se enfundaba su primera chaqueta verde. Y en Augusta nadie decía una palabra, porque nadie tenía palabras. Solo miradas boquiabiertas, aplausos que no sabían si eran por la victoria o por lo que acababan de presenciar. Ese golpe desde el bosque no solo le dio el torneo, le dio otra etiqueta. A partir de ese día, Bubba dejó de ser simplemente un gran jugador. Se convirtió en el genio impredecible del golf, el artista, el tipo que ve líneas donde no las hay, el que transforma el caos en magia. Y Augusta nunca olvidó ese golpe. Tiger Woods, el regreso que nadie esperaba. Top 5. Y no estamos hablando solo de golf, estamos hablando de historia. Imagina esto, el mundo entero te ha descartado. Todos dicen que estás acabado, tu cuerpo roto, tu vida personal hecha trizas, cirugías, escándalos, un arresto por DUI y años enteros sin competir al máximo nivel. Nadie cree en ti y entonces vuelves. Pero no vuelves en cualquier lugar, vuelves en Augusta Nacional, donde todo empezó, y haces lo impensable. Eso fue exactamente lo que hizo Tiger Woods en 2019. El hombre que había dominado este deporte durante una generación, el que parecía invencible, había tocado fondo. 4 operaciones de espalda, dudas, dolor, silencio. Pero en Augusta, Tiger resucitó. La última jornada fue una guerra. Brooks Koepka, Dustin Johnson, Xander Schauffele, todos acechaban. El tablero era una trampa, cada hoyo una amenaza. Pero Tiger aguantó. Aguantó cada golpe, cada presión, cada sombra del pasado. Y cuando embocó ese último putt en el hoyo 18, el mundo explotó. Victoria por un golpe, 15 majors en total. Pero lo que realmente marcó ese día fue lo que vino después, el abrazo con su madre, el abrazo con sus hijos, que jamás lo habían visto ganar un grande. Y en ese instante fue imposible no pensar en 1997, en aquel joven Tiger de 21 años abrazando a su padre tras su primer Masters. 22 años después, el círculo se cerraba y millones de personas en todo el mundo lo vieron completarse. Era imposible no volver a 1997, a aquel joven de 21 años que, tras conquistar su primer Masters, corría directo a abrazar a su padre, a ese momento que marcó el inicio de una era. Pero esta vez, en 2019, el abrazo fue diferente. Fue con sus hijos, los mismos que jamás lo habían visto ganar un grande. Y entonces lo entendimos todos. No era solo una victoria, era algo más profundo, más simbólico, más humano. 22 años después, el círculo se cerraba y millones de personas, en silencio, fueron testigos de una redención histórica. Greg Norman. El colapso que dolió a todos. Número 4. Lo que parecía un cuento perfecto terminó en pesadilla. Greg Norman llevaba años persiguiendo la chaqueta verde, siempre cerca, siempre temido. Pero en 1996 todo parecía alineado. Era su año. Récord del campo con un 63 el jueves, 6 golpes de ventaja al iniciar el domingo. No tenía una ventaja, tenía una muralla, pero Augusta no cree en guiones felices. Y ese domingo fue cruel. Todo comenzó con un putt fallado, después un drive al bosque. Nada dramático,
al principio, pero a medida que se acercaban al infame Amen Corner, algo se notaba en el aire, en sus hombros, en su mirada. Greg Norman ya no era el tiburón blanco, era un hombre tratando de resistir el oleaje. Al otro lado, Nick Faldo, tranquilo, preciso, silencioso, no necesitó heroicas, solo constancia, un golpe tras otro, borrando la ventaja, centímetro a centímetro. Hoyo 12, Norman tira al agua. Hoyo 15, 3 putts. El desplome era total, y cuando llegó al hoyo 18 ya no quedaba nada. Su ronda final, 78 golpes, lo que fue una ventaja de 6, terminó en una derrota por 5. Y entonces, algo que nadie esperaba. Faldo no celebró, no gritó, no levantó los brazos. Caminó hacia Norman y lo abrazó y con voz casi apagada solo le dijo: «No sé qué decirte». No como rival, como testigo, como alguien que acababa de ver a un hombre venirse abajo en directo frente a millones de personas. Fue uno de los días más duros y más humanos que Augusta haya presenciado. A veces el deporte no necesita palabras, solo un gesto. No fue un final, fue una herida abierta y un momento que Augusta jamás olvidará. Con eso dejamos atrás el dolor y entramos al top 3 de los momentos más impactantes en la historia del Masters. Rory McIlroy, de heredero a espectro en 9 hoyos. Augusta no te avisa cuándo va a romperte, solo espera y ataca. Año 2011. Rory McIlroy tiene 21 años, lidera el Masters de principio a fin, sonríe, camina con soltura, el campo parece suyo, 3 rondas casi perfectas, 4 golpes de ventaja al iniciar el domingo. Los titulares estaban listos, el nuevo rey, la era McIlroy, el futuro ya llegó. Los primeros 9 hoyos del domingo confirmaban el libreto. No hizo nada espectacular, pero tampoco cometió errores, seguía en control, y entonces llegó la segunda vuelta, y Augusta hizo lo que siempre hace: hoyo 10º, par 4 largo, curvo, traicionero. Rory se descoloca, triple bogey, aún quedaba margen, pero lo que vino después no fue solo un mal día, fue un hundimiento en cámara lenta. Bogey en el 11, y luego el hoyo 12, el más corto, el más engañoso, el más cruel, doble bogey, y en el 13, agua. Cuando salió de ese hoyo ya no quedaba ni rastro del líder, su rostro lo decía todo, su mirada perdida, su postura ya no era Rory McIlroy, era un espectro del jugador que habíamos visto durante 3 días dominar el campo con confianza absoluta. Terminó con una tarjeta de 80, la peor del día. Pasó de liderar con autoridad a terminar empatado en el puesto 15. Fue uno de esos días en los que el golf no te golpea con fuerza, te deshace lentamente, en silencio, sin que puedas hacer nada para detenerlo. Tiger Woods, el nacimiento de una leyenda. A veces el golf te rompe antes de dejarte brillar, pero otras veces te convierte en inmortal. Número 2. Año 1997. El mundo del golf se detuvo. Tiger Woods, con solo 21 años, llegó a Augusta para competir, pero no compitió. Dominó, aplastó, redefinió todo lo que creíamos saber sobre este deporte. No solo se convirtió en el campeón más joven de la historia del Masters, lo hizo ganando por 12 golpes de diferencia. Sí, 12. Ni antes ni después alguien ha ganado el torneo con semejante margen. Era como si Tiger jugara otro deporte, en otro nivel, mientras el resto solo intentaba seguirle el ritmo. Golf Digest lo definió como el inicio de una era. Y no se equivocaron. Cada una de sus rondas fue una exhibición, pero su tercera vuelta, 65 golpes, 7 bajo par, fue la señal de alarma para todos los demás. En ese momento, el resto del campo supo que no había nada que hacer. Cuando llegó la ronda final, Tiger era intocable y al alzar el trofeo no solo ganó su primer Masters, reescribió la historia del golf. Y lo mejor de todo es que todos lo sabíamos, esto era solo el comienzo. Durante las siguientes 2 décadas, Tiger acumularía 15 majors y se instalaría justo detrás del único que le quedaba por alcanzar, Jack Nicklaus. Ese día no fue solo una victoria, fue un punto de inflexión, el momento en que todo cambió, el día en que nació una leyenda. Jordan Spieth, el derrumbe más inesperado del Masters. Esto no debía pasarle. No a él, no allí, no así. Jordan Spieth no solo lideraba el Masters 2016, estaba arrasando. Era el campeón defensor. Tenía ya 2 majors con solo 22 años, y a mitad de la ronda final llevaba 5 golpes de ventaja. La chaqueta verde no solo parecía suya, era como si ya la estuviera usando. Pero entonces llegó el Amen Corner, y Augusta, como siempre, esperó en silencio. Y luego atacó. Bogey en el hoyo 10, nada grave, un pequeño tropiezo. Bogey en el 11, las alarmas empiezan a sonar, y entonces el 12, su golpe de salida, al agua.
El segundo intento, también al agua. El público contenía el aliento. Spieth empezaba a hundirse. Tiro desde el búnker, corto, otro golpe más, y de repente había firmado un 7 en uno de los hoyos más cortos del campo. En menos de 30 minutos, Jordan pasó de liderar por 5 a ir 3 golpes por detrás. El mundo entero miraba la pantalla sin entender, como si algo estuviera mal, como si el sistema se hubiera roto. Este era su torneo, su doblete, su consagración, y terminó siendo su colapso. Lo más duro no fue el número en la tarjeta, lo más duro fue quién se derrumbó, el chico imperturbable, el prodigio, el futuro. Porque en Augusta no importa lo joven que seas, lo preparado que estés o lo brillante que parezcas, nadie está a salvo del desastre. Lo más doloroso del colapso de Spieth no fue el número en la tarjeta, fue quien lo sufrió. Jordan era el imbatible, el joven de hielo, el que parecía inmune al miedo, el que caminaba por la cuerda floja sin mirar abajo. Pero Augusta no tiene memoria. No le importa tu palmarés, ni tu talento, ni tus proyecciones. Aquí no hay nombres intocables. Y aquel domingo, el Amen Corner le recordó al mundo, como solo Augusta sabe hacerlo, una verdad brutal. En este campo, nadie está a salvo. Esto ha sido solo una parte de lo que convierte a The Masters en el torneo más impredecible del golf, porque aquí cualquier golpe puede convertirse en leyenda. Si has disfrutado este viaje por los momentos más salvajes, emocionantes y locos que ha vivido Augusta, ya sabes qué toca. Dale a me gusta. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu momento favorito, o ese que todavía no te crees que haya pasado. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene va a ser todavía más bestial. Nos vemos en el próximo video.